a haber muchas cosas en esta hora, va a haber muchas cosas, pero desde luego lo que está muy claro es que vamos a volver a mirar al cielo, como hicimos en el asunto de Marte el pasado viernes. Líneas abiertas ya, Carmen. Claro que sí, líneas abiertas a ese 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. Si habéis visto también extraños objetos por los cielos, pues escribirlo, decirnos dónde, a qué hora y qué día lo visteis, por favor. También poner vuestro nombre para que al leerlo pues demos la información completa. Ya sabéis, 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Y es que la verdad es que nos hemos quedado muy sorprendidos con la cantidad de información recopilada esta semana. Hemos trazado unos mapas que queremos completar hoy, unos mapas curiosos, unos mapas que nos demuestran que no fue todo una diagonal tan perfecta, y sobre todo que ha habido más días de avistamientos. ¿Que son meteoros, que son aerolitos? Pues muy probablemente pueden serlo, claro que sí, pero lo cierto es que las áreas de influencia son distintas de las que imaginamos en un principio. Recordáis todos los amigos que exactamente hace una semana una especie de gran bólido, según todas las noticias, atravesaba España desde Galicia, entrada por Galicia, salida por Levante, pero parece que las circunstancias son otras a la luz de una semana de investigaciones. Vamos a hacerlo, vamos a comentarlo. Queremos seguir hoy recibiendo vuestras llamadas. Han sido fundamentales. Fijaos hasta qué punto son fundamentales vuestras participaciones como para hacer un estudio. Estamos aquí ahora mismo llenos de papeles y de mapas de la península y las islas, porque en las islas también ha habido avistamientos. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que tanto el 4 de enero como en días sucesivos en Canarias se han visto cosas parecidas. Canarias quedaba fuera de cualquier ruta de ese meteoro. Por lo tanto, ¿cómo es posible esto? Si te parece, Carmen, muy rápidamente dando un repaso a las 10 frases, bueno, pues quizá más significativas, los 10 SMS más significativos del pasado viernes, donde recordamos a Orson Welles, recordamos aquel programa de radio que hizo sentir el pánico en el mundo, tal y como nos contaba Javier del Pino. Qué impresión, año 38, día antes de Halloween, y Orson Welles, madre mía, Orson Welles, que bueno, difundía el mundo de una forma distinta, difundía la radio de una forma absolutamente genuina, y además provocaba miedo en millones de personas. Decían que Hitler con los tanques lo había hecho en Europa. Orson Welles tan solo con las palabras, con la radio, con unas músicas y recreando una historia que era la guerra de los mundos. Y aquí pues empezábamos con ella también. Una orquestina tocando y de repente un reportero que se colaba en el concierto informando de noticias terribles. En Marte había explosiones. Marte fue nuestro programa, y sobre Marte y el universo y el espacio versaron vuestros mensajes. Pues esos 10 SMS que nos llegaron al 7640, palabra clave milenio, nos decían: hola, soy José de Murcia, quiero saber vuestra dirección en internet para escuchar programas atrasados. Y hay que decir que la dirección en internet, tanto para los programas como cualquier información gráfica, nuestras cosas, las cosas del programa, pues todo eso está en la página amiga, que es ikerjimenez.com, www.ikerjimenez.com. Eso siempre va a ser el foro amigo de este programa, con la lista de correo, con las imágenes, con los libros, con las cosas, y sobre todo pues con las descargas. Siempre los últimos programas, los 5 últimos más o menos, gracias al permiso de la cadena SER, a Rafa Cabello y a José Manuel García Bautista, pues están ahí. Nos dicen también, Carmen, siempre que hay muchos problemas, que tarda en bajarse, que a veces no se puede, y es que hay miles de descargas al día, miles de escuchas al día, y es lo que podemos hacer de momento, así que bueno, un poquito de paciencia, ¿no? Rosa desde Madrid nos decía: seguid informándonos sobre lo que se ve caer del cielo estos días, sois los únicos que lo hacéis. ¿Qué pensarán los de Marte cada vez que llegan misiones terrestres? ¿Tendrán también desde Finisterre domingo? Desde Finisterre nos escribía Domingo. José Luis de Gran Canaria: no creo que estemos solos en este universo, siempre he tenido la certeza de que hay algo más.
Si hay formas de vida en cuevas sin luz solar, no es pretencioso creer que en Marte no se dan condiciones adecuadas. Un saludo, Alex de Barcelona. Ahí Alex tiene toda la razón, Carmen, porque en el abismo y en muchos sitios con total oscuridad se han descubierto extraños animales, además de tipo gusaniforme, si se puede decir esa palabra, algunos con una especie de tentáculos o quiléceros, animales que viven ahí en circunstancias infernales, contrarias a la vida, y muchos se preguntan por qué en Marte no podría darse una situación muy parecida. Y nosotros decimos, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver si estos días descubrimos el misterio. Lo de las caras, ¿no podrían haber sido cubiertas por una o varias tormentas de tierra? Se refiere a la cara de Cidonia, la esfinge que supuestamente aparecía en las fotografías mirando el espacio, una cara que miraba al cielo desde varios cientos de millones de kilómetros de distancia de nosotros. Esa fotografía del año 75 que dio la vuelta al mundo, y ahora especulaciones. Era una construcción artificial. Las constantes tormentas de arena que podían provocarse en Marte la habían tapado en la siguiente misión. ¿Hay cara ahora mismo en Marte mirando al cielo? ¿O fue solo un efecto óptico? He oído que hay mucha leyenda urbana entre los astronautas. Se dice que cuando han salido al espacio han visto algún ovni. ¿Qué es cierto y qué es leyenda? Bueno, hace unos cuantos programas, y tú lo recuerdas bien, hicimos un programa sobre ovnis y astronautas. Hablamos con algunos. El viernes despedía este programa, creo que era un lujo, Eugene Cernan, el astronauta del Apolo 17, el último hombre que pisó la Luna, el último hombre que vio la Tierra flotando en el espacio desde la Luna. Y decía que que estaba un poco decepcionado. ¿Por qué no se había seguido investigando? Esta noche sé que Juanjo Benítez en su Planeta Encantado ha metido un pelotazo fuerte hablando de la Luna. Están escribiendo además muchos amigos comentándonos. Bueno, pues vamos a hablarlo, pero incluso más profundamente, no esta madrugada, pero próximamente, tanto con Juanjo Benítez como con Iván Benítez, si te parece, los dos creadores de esa serie. Y nos traerán noticias de qué pasó realmente en la Luna, qué dicen ellos que ocurrió, qué dicen los científicos. Y desde luego los astronautas no es leyenda urbana. Hay muchos, hablábamos, ¿te acuerdas, Carmen, de Gordon Cooper, del astronauta norteamericano, uno de los primeros, que han visto ovnis y que además fueron apartados casi del programa espacial porque aseguraron públicamente haberse topado con extrañas figuras aéreas en sus viajes? Dani de Huelva nos decía, ¿la arcilla del planeta rojo se asemeja al color del agua y barrio del río Tinto? Un abrazo. Sí, hablamos de eso, del río Tinto, en esa zona de Huelva. Parece ser que por algún tipo de condicionante en el río Tinto se dan circunstancias muy parecidas y están viendo qué animales, qué bacterias, qué cosas andan por ahí, porque quién sabe si de alguna forma pueden ser las mismas que están allí en el planeta rojo. Y ahora, como colofón, a punto de abrir las puertas ya de la investigación de esta noche, de 3 a 4, hay que decir que tenemos 3 libros, Carmen, 3 libros de encuentros, ¿no? La historia de los ovnis en España. Escritos por Iker Jiménez y editados por la editorial EDAF. Además, esos libros vienen con un CD también, con historias recopiladas por Iker Jiménez, en las que cuenta, pues, varios de esos... En las que cuenta. Claro, en las que cuentas. Y incluyes varios testimonios, pues, de los casos más impactantes que relatas en ese libro, en encuentros. 3 ejemplares para todos aquellos que nos escribáis al 7640 palabra clave milenio. Ya sabéis que la máquina elige 3 ganadores. 3 ganadores. Y que nos gustaría mucho, porque hay que decirlo, Carmen, que nos han llamado de Cadena SER de algunos sitios, de Vitoria, por ejemplo, de algunos otros sitios, que quieren el CD de músicas, que quieren el CD de programas, pero es que no podemos hacer otra cosa. Ahora mismo es imposible. Esta es la única vía y es una deferencia que tenemos nosotros. Cogemos los libros y os los enviamos como deferencia a vuestro seguimiento. Cada semana intentamos siempre tener un regalo, es un detalle, nosotros queremos ser así. En esta ocasión, un libro, creo que de unas 400 páginas, cientos de fotografías, encuentros, la historia de los ovnis en España, que tuve el placer de escribir, y ese CD que es sorprendente. Y con estas músicas, voces de Vangelis también. Hoy hemos empezado con doble menú de Vangelis. ¿Qué cantidad de gente nos pide también las músicas de Milenio? A mí me da mucha ilusión porque yo siempre he sido un obsesionado, creo que lo sabéis, de la música, del ambiente, de crear espacios distintos. Por ejemplo, aquí ahora, como siempre, en el estudio 1 de la cadena SER. Amigos que incluso nos decían que sin esas músicas no podría aprobar los exámenes. Hay uno que me da mucha pena que no le haya tocado. Tengo que decir que me da pena que no le haya tocado porque era un chaval que se licenciaba al día siguiente y decía, la música es mi amuleto y debe tener ese CD. Lo sentimos, ahí sí que somos absolutamente imparciales y es lo que dice la máquina, si no sería absolutamente imposible. También decir, Carmen, que muy pronto vamos a seguir sorteando, aparte de libros, porque es una de las lanzas de este programa, los CDs de los programas,
los CDs de las músicas y los CDs que también nos están pidiendo de las dramatizaciones, ¿verdad? Efectivamente, también nos lo piden mucho las dramatizaciones para escucharlas con sus amigos en sitios encantados, nos decían algunos amigos, supuestamente encantados. Tienen ganas de pasar miedo, sí, Y de todas formas también, de nuevo lo repito, por si lo escuchan a esta hora, no lo sé, gente de la Pompeu Fabra de Barcelona, mil gracias por esa petición de las dramatizaciones para mostrarlas en el taller de radio de la Universidad de Barcelona como, digamos, elemento para los alumnos de la dramatización en el siglo XXI. Pues muchísimas gracias, nos hacéis todo un honor. Pero ahora vamos a cambiar, como siempre, el tercio. Vamos a cambiar hacia una cosa que siempre llama mucho la atención también, que son las psicofonías. ¿Pero cómo? Carmen, Iker, ¿no nos decís que vamos a hablar del meteoro? Sí, vamos a hablar del meteoro, vamos a hablar de lo que ha ocurrido, pero antes hay que decir y poner como ejemplo a un grupo de muchachos, creo que son 6, que han ido al hospital abandonado antituberculosos de Aguas de Busot, ¿no? En Castellón. Es un lugar del que nos habló Pedro Amorós, es un lugar macabro, un lugar, pues imaginaos, un hospital antituberculoso de niños ya abandonado en pleno monte. Tiene leyenda. Y estábamos don Carlos, Nicolás y yo sacando algún material de esa cinta de psicofonías que nos han mandado y nos han dejado muy sorprendido una de ellas. Bueno, ellos si quieren seguir investigando, desde luego nos han mandado un vídeo, han sido amabilísimos. Además te puedo asegurar que en el vídeo, según iban grabando, yo les podía ver las caras y veía lo que estaban haciendo en todo momento, y en ningún momento cuando sale esa voz ellos hablan, por lo cual... Una voz de mujer. Efectivamente, por lo cual no puede ser ninguna de las personas que estaban allí, porque ellos... Qué interesante, qué interesante, o sea que tú, porque yo no he podido ver el vídeo, tú sí lo has podido ver ahora, y es que, o sea, esa psicofonía no solo tiene el valor, lo que vamos a escuchar ahora, de que ha sido grabada en un magnetofón y bueno, ya está, sino que al mismo tiempo unas cámaras de vídeo registraban toda la escena y claro, nadie se acercaba al magnetofón y decía silencio, que es lo que en unos minutos vamos a escuchar. Y en la cámara de vídeo también, a través del sonido de la cámara, se ha grabado también esa misma palabra, sí. Ah, curioso. Nos ponemos en situación, 3 y 18 minutos, esto es Milenio 3, y nuestra imaginación, estéis donde estéis, como siempre digo, en la cama, en la carretera, haciendo guardia en un sitio, lo que sea, con desvelo, con insomnio, pues imaginaos esa casa, esas paredes derruidas, y hace unos años un lugar necesario, pero un lugar también sombrío, como puede ser un sanatorio de estas características, y niños. Desde hace por lo menos 10 años corren el rumor en la comunidad valenciana de que, bueno, han pasado cosas, los investigadores se acercan, pero pocas veces habíamos escuchado una psicofonía tan clara, sinceramente. Lo que sí me gustaría es animar a la gente, porque vosotros sois los corresponsales también de Milenio 3, no solo nuestros amigos que siempre están, se me quedan hasta las cosas ya de la tensión de esperar lo que viene ahora mismo. Es una voz de esas que nos deja, inquietos, pero hay que decir y animar a la gente, Carmen, y si te parece, después de esta psicofonía vamos a animar a la gente a que escriba, a que nos envíe sus paquetes postales a la dirección de aquí, porque también queremos saber cómo están, a qué punto sus investigaciones. Y agradecer también a todos aquellos que lo han hecho, como los músicos que nos han enviado pues CDs con sus como Guillermo Cazenave, composiciones. Uno de los grandes compositores. Desde sí, Francia nos enviaba esos CDs que seguramente incluiremos en los programas. Perfecto, Guillermo Cazenave, uno de los grandes músicos de la que se llamó Corriente de la Nueva Era, muy propia musicalmente con este programa, nos mandó pues gran cantidad de CDs y nos decía además que desde el país cátaro, uno de los lugares más enigmáticos de Francia, se escuchaba mucho Milenio 3. Lo que ahora vamos a escuchar es la psicofonía, ¿os parece? Preventorio de Aguas de Busot, sin nadie hace muchos años. Estos compañeros, en total silencio, dejan sus grabadoras, filman en vídeo, y la voz de una mujer, la voz exacta de una mujer, que hemos triplicado para escucharla por 3 veces, creo que no va a hacer ni falta decir lo que dice, pero bueno, silencio. Es curioso, ¿verdad? Es como si de repente, en plena oscuridad, imaginaos la escena, alguien quería que se guardase silencio. Bueno, además, ahí está el documento. Justo cuando entraban al hospital abandonado. Justo cuando ellos entraban. Silencio, como si alguien se diese cuenta de que se rompía la paz de ese lugar, ¿no? Bueno, ahí está la grabación, es muy clara, nos ha sorprendido y es la muestra de cómo la gente en toda España está trabajando y mandándonos su valioso material. Silencio. Silencio. Silencio.
realmente, bueno, yo creo que clarísima, ¿no? Es una de las psicofonías más claras que yo he oído nunca. Silencio. Pero además siempre con esa... A ver qué opina la gente. 7640, palabra milenio y espacio, y lo que queráis, porque también, me gustaría si nos quieren, saberlo. vamos a dar la dirección postal por si nos quieren enviar pues también esas ¿Te parece investigaciones que antes lo de escuchar? nuestros oyentes. Venga, vale. Sí, porque para que no quede duda y para que la gente opine con razón. Carlos, ¿vamos allá? Silencio. Y es que la investigación continúa en todas partes, vosotros sois partícipes de ello, este equipo de 6 personas, que estoy seguro que nos darán muchas más alegrías y que esperamos hablar con ellos también, con sus investigaciones, como tantos grupos en toda España que nos escriben y que, por supuesto, aparte del SMS, del 7640, aparte de milenio3@cadenaser.com, por si quieren contarnos algo con más detalle, pues aparte hay una dirección postal donde podéis enviarnos a nuestro nombre cualquier material que será bien protegido aquí, analizado, y si queréis también, pues nos pondremos en contacto con vosotros y comentaremos sorpresas tan bonitas como esta, una psicofonía hace bien poco, Silencio. ¿Cuál es la dirección, Carmen? Pues la dirección es calle Gran Vía, número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3. Gran Vía 32, octava planta, 28013 Madrid, Milenio 3, Cadena Ser. Bueno, ahí estaba el documento, ahí estaba la historia, pasan cosas como estas todos los días, y bueno, es muy bonito que la Sabia Nueva coja el relevo y esté por los campos, por los sitios, por los lugares, haciendo sus cosas. Recibimos gran cantidad de fotografías, queremos hacer una gran red de investigación. Investigación es lo que requiere lo que ha pasado hace una semana. Investigación es lo que requiere el acontecimiento de ese supuesto aerolito, meteorito. ¿Qué es lo que era? ¿De qué se trataba? La pregunta sigue igual de vigente porque el silencio, como veis, ya ha llegado. Yo lo anunciaba hace una semana. ¿Qué demonios sobrevoló nuestros cielos de cabo a rabo hace 7 días? Como surcan los cielos con Michael Huguen estos meteoros. Vamos a recordar en esas pequeñas voces, en ese mosaico de voces, lo que eran unos primeros minutos de angustia, incluso de miedo. Se habló de globo sonda, se habló de avión en llamas, se habló en la zona de León de que las casas temblaron, y a pesar de que Carmen estaba malita, hemos tenido... Ahora Katia está... Ahora Katia es la que ha caído. Hemos aquí pasado los tres. Pasando. Sí. Pues vivimos unos momentos de muchísima emoción. Acababa de ocurrir el fenómeno hace unas horas. Toda España estaba revolucionada. Y aquí intentamos contarlo lo mejor posible. Ahora con 7 días hay muchos más datos. Pero recordemos con la fuerza de la palabra aquellos momentos en que mucha gente vio, casi como diría Obélix, que el cielo se les caía sobre las cabezas. Pero en segundos, pero que fue impresionante, pero impresionante. Nunca. Usted ve una cosa así caer, luminosa y ardiendo y ¡pum! Y ¡zas! De repente desaparece. Nosotros estábamos en casa y oímos el sonido fuerte. Y la puerta, que estaba un poco entreabierta, se cerró así fuerte y qué ruido, salimos para afuera y luego ya empezaron, la gente que venía, que estaba por campos, son los que más lo han visto. Aquí hemos visto pasar una cosa por el cielo, pero muy grande, y iba echando fuego. Y luego ha explotado, pero no sabemos dónde ha caído, porque se ha temblado toda la tierra y todo aquí. Otras puertas y todo se movieron. A lo mejor ahora lo darán por la televisión o algo. Hubo como algo explosión y subía adelante como una nube blanca. Y después un poco más adelante había otra nube blanca, que aquella se deshizo antes, pero la otra no. Y aquí en mi casa, en ese mismo momento, oí un ruido muy grande. Y a 7640 ya nos están llegando muchos mensajes. Por ejemplo, un amigo nos dice: debo ser la única persona en España que no ha visto los bólidos del cielo. No, ya somos 3. Sí, porque nosotros... O 4, Carlos, ¿tú lo has visto? Tampoco. 4. Porque lo único que sé es por vosotros. Muchas gracias. He alucinado con el maestro Benítez, nos dice David de Alicante. El día de la caída del meteorito, en la madrugada anterior, vi caer 2 bólidos en Palencia, nos dice Miguel. Es que ha habido otros días donde también se han visto caída de objetos. Es que vamos a tener muchas sorpresas. Os comentaba yo el viernes que nuestro compañero Javier Sierra estaba ya, dale que te pego,
al frente de la revista Más Allá, nos pedía información. Claro, la información que vosotros dais ahora es fundamental, porque le decía Javier, si es que nosotros tenemos cientos de mensajes de la buena gente de Milenio 3 que inmediatamente ese día estaba escribiéndonos, pero nos hemos quedado extrañados porque días sucesivos también la gente ha seguido viendo cosas, y ahora, si os parece, vamos a diseccionar. Hay gente que lo ha visto 2 veces, Iker. Nosotros ninguna, y hay gente que tiene la suerte de verlo 2 veces. Carlos de Valencia, por segunda vez pude verlo, pero esta vez me tocó parar el coche por el deslumbramiento. Madre mía. También nos dicen, esta noche he visto una luz intermitente roja y blanca muy lejana, dirección este-oeste a gran velocidad. El meteorito iba muy bajo, yo vi uno en el aeropuerto de Vigo. ¿Cómo es posible que no se encontraran restos yendo tan bajo? Laura de Vigo. Porque se han encontrado restos, no se han encontrado restos, hay noticias de última hora y parece que nada es de ese objeto volador. Parece que unos que cayeron en Zamora, o que supuestamente parte de ese meteorito había caído en Zamora, no pertenecían a ningún meteorito. Los cráteres de Minglanilla, Cuenca, tampoco eran del meteorito. Tampoco, pero al parecer se están analizando unos restos que han caído sobre un invernadero en León y que incluso han dejado unas marcas. Si quieres, vamos a dar una vuelta por todos esos avistamientos que ha habido y luego damos estas noticias de última hora sobre las últimas informaciones de los bólidos que se vieron el 4 de enero. Pues muy atentos, porque vamos a recorrer España, vamos a contaros, a ser partícipes entre todos de lo último que sabemos, y vais a ver cómo sobrevuela un poco la incógnita también por todos vosotros. Vamos a ver, el 4 de enero del 2004 ocurre esto. En un principio hay un gran cataclismo, sonido en el cielo, la gente incluso en León dice que tiemblan las casas, y hay varias incógnitas que yo os puse aquí en el programa. ¿Cómo no se ha detectado esto? Esa es la principal. ¿Cómo no ha dejado restos? Bueno, veremos si hay restos o no y por qué se ha tardado tanto tiempo en recuperar los restos, pero bueno, parece que eso pasa muy rápido, pasa muy cerca, tan cerca como para precipitarse, o que trozos de su cola, o de lo que ese bólido llevaba en su cola se precipitaran. Pero lo más increíble es que como AENA, Iberia, el Ejército, el Instituto Nacional de Meteorología, los observatorios astronómicos, nadie sabía nada. Hay redes, que se pueden consultar en Internet, de cientos de satélites y de vigilantes del espacio, podemos llamarlos así, que vigilan, catalogan, nombran, bautizan, realizan trayectorias, órbitas de los mínimos meteoritos que pueden entrar, mínimos en cuanto a tamaño, lo tienen así de vigilado, e incluso de chatarra espacial. Como una cosa que podía pesar 100 toneladas, nadie la vio hasta que estaba encima de nosotros. Es incomprensible. Ni que decir tiene que a partir del 11 de septiembre la vigilancia es mucho mayor, a todos los niveles. Tampoco lo supimos. Más de 50 filmaciones, un objeto que cae. Muchos decían que hasta que no se encuentran restos es un ovni. Bueno, pues de momento estamos ante un gran ovni. OVNI, que no quiere decir nada más que lo que dicen sus siglas. Voy a leer yo el mapa, digamos, o haceros una interpretación de este mapa, y luego, Carmen, otro mucho más inquietante. El 4 de enero, por lo que sabemos, hubo varias áreas de avistamientos. Nosotros recibimos hasta 188 casos concretos, individuales, distintos, entre más de 700 comunicaciones, pero 188 se referían a puntos del mapa distintos, os quiero decir, distintas localizaciones, diversos sitios. Áreas importantes, áreas en las que se dio. Bien, aquí tenemos la primera gran caída del mito. Estoy trazando ahora yo con mi bolígrafo 2 grandes rectas. La información oficial nos decía que aquel objeto, sea lo que fuere, gigantesco, brillante, en pleno día, entró por Galicia y salió por Levante. Es cierto que la zona más importante de avistamientos, según recoge esa maravillosa herramienta de estadística que es el SMS, es, atención, Zamora, León. Zamora y León, sin duda alguna, son los puntos de España donde la gente más cerca vio el objeto. Incluso en la zona concreta minera de León, casas que temblaron, también es extrañísimo, casas que temblaron, gente que se echó a los suelos, gente que se abrazó, algo realmente impactante. También Galicia fue una zona importante, anexa, y Palencia, es decir, toda esa zona de la cornisa, girando hacia el oeste, estaba llena de testimonios. Pero después hay zonas más concretas, por ejemplo, Madrid, que podía estar en el punto centro, efectivamente, de esa gran diagonal. Madrid, Guadalajara. Y empieza a haber, Carmen, lugares y puntos donde no entra esa aparente
autovía, si la trazamos, y podéis hacerlo ahora casi mentalmente, un mapa de España, hay zonas muy concretas, decenas de testimonios que no estaban en esa zona. Por ejemplo, Teruel, Zaragoza, y ya hacia el sur, Ciudad Real, Puerto Llano, Alcázar de San Juan, sitios que quedaban fuera de esa diagonal. La franja mediterránea fue muy importante desde Barcelona, pasando por Castellón, Valencia, Murcia, Almería y Málaga. Pero claro, Almería, Málaga, Sevilla se quedaban completamente fuera. Incluso Canarias. En La Palma, en Las Palmas, en Gran Canaria, en toda la zona de Gran Canaria, en Lanzarote, incluso en Fuerteventura, hemos recibido testimonios de gente que vio ese fenómeno. Ese fenómeno que muchas veces estaba casi en el mar, o según algunos, por efecto visual probablemente, metiéndose dentro de las aguas. Descripciones básicas. Una esfera, la mayoría de la gente incluso dijo que era de color verdoso, y es muy curioso porque en la zona de Zamora, Galicia y Palencia mucha gente, según he leído, decía que había un extraño olor. Llegaron a percibir un extraño olor como orgánico, como a carne. Algo realmente insólito, por lo menos lo dicen personas que no se conocen entre sí, pensaron en el valor que esto tiene, que escribieron al mismo momento, en la misma franja del día, y que habían sentido lo mismo. Muchos hablaban de la lluvia de San Aquilino, porque era el santo de ese día también, y algunos incluso veían dentro de esa gran esfera o de esa gran bola 3 esferas independientes. Exactamente lo mismo que nosotros aquí, si recordáis, pusimos en una grabación de pilotos que el 2 de febrero del año 88 se encontraban con unas esferas, 3 y luego uno más atrás, que casi se chocan con su avión. Bueno, pues esto es lo que ocurrió. 3 esferas, color verde la mayoría, una estela, olores extraños y zonas, tanto por el norte, como es el caso de Burgos, como por el sur, Andalucía, Canarias, que se escapan a esa diagonal. Por lo tanto, o el fenómeno fue mucho más grande y más alto, o casi toda España, a excepción quizá de Asturias, País Vasco, zona de Pirineos o zona de Extremadura, aunque en Badajoz hay testimonios, lo vieron. Un fenómeno de una magnitud mucho mayor de lo que pensábamos hace 7 días. Pues también el día 10 nos llegaban informaciones de que algo estaba pasando también en los cielos de la península. En este caso se concentraban sobre todo la mayoría de avistamientos en Barcelona, en la zona de Barcelona, donde además coinciden pues los oyentes que nos escribieron en la hora en que lo vieron, hacia las 9:30 de la noche. Tomad buena nota, por favor, en el 7640, porque si alguno puede rebatir estos datos, nos gustaría mucho tener información actual. También hubo varios avistamientos en la zona de Granada, en la Sierra de Granada, en Motril y en Llano de la Perdiz. Allí hubo varios avistamientos también de bólidos de extrañas luces azuladas con estela, dejaban una estela. Cataluña y Granada. Es donde mayormente nos han llegado las informaciones, pero también se vio en Albacete, en Valencia, en Jerez de la Frontera, en Tenerife también hubo varios avistamientos. O sea, más zona sur que zona norte, por lo que estoy viendo. Totalmente. La única zona norte, Tudela, Navarra. Ahí sí que nos escribió un amigo que también lo había visto. Y estamos hablando de días mucho después de la observación oficial. ¿La descripción de lo que ven? Muy parecida a toda. Pues entre luces, una luz muy potente que siempre lo describen dejando una estela en el cielo. Unos dicen que es azul, otros dicen que es anaranjada y otros incluso amarilla. Pues incógnita de las buenas porque la gente sigue viendo cosas. Puede ser un efecto contagio, puede ser la sugestión, puede ser que estén entrando ahora otros meteoros más pequeños, puede ser que haya reentrada, como dicen, de chatarra espacial. Nadie lo sabe, pero la gente está ojo a visor con el sentimiento y la inquietud puesta en los cielos. Desde luego, es curioso. Aunque... Mira, y noticias de última hora. Dime. Cuanto a bólidos o extrañas luces por los cielos. Voy por la N3, Nacional 3, y en dirección este-oeste acaba de cruzar algo ardiendo sobre el camión a la altura de Utiel. ¿Alguien más lo ha visto? Quique desde Valencia. Son las 3:35 de la madrugada y esto es lo que tiene la radio interactiva y en vivo. En Utiel, Valencia, un amigo camionero, saludos a todos los compañeros que están ahora con la rosca, dejando por las carreteras de España, ha visto ahora mismo una especie de cosa en llamas.
Madre mía. Nos dice cruzar algo ardiendo sobre el camión. ¿Qué le ha pasado sobre el camión? Vamos a ver si muchos más amigos tienen información, porque nos hemos quedado alucinados. Estamos ante un fenómeno curioso que tiene, imagino, muchas posibilidades o visos de ser natural, de no ser desde luego un artefacto o un ingenio, ¿no? Que en un principio se pensó en eso, en un globo sonda, que es imposible, ya nos lo dijo aquí Jacob Petrus, el meteorólogo de la SER, o un avión en llamas. Es algo más raro, es algo que viene del universo, pero que se está viendo en diferentes días. Por lo tanto, bueno, no sé, ahí está la incógnita. Lo que os prometemos es seguir investigando y desde luego hacia el final del programa dar buena cuenta de lo que llegue hoy, porque estoy seguro que seguirá habiendo noticias. Y ahora nos vamos con lo último que se sabe a nivel científico, lo que nos dicen que se sabe, pongamos comillas, sobre las investigaciones oficiales realizadas sobre este misterioso bólido, nombre también misterioso, ¿verdad? Bólido, ahí se mete todo, es como un cajón desastre. Esa cosa que rasgó los cielos el 4 de enero. Mensajes a S7640, ya sabéis, palabra clave milenio, en la que ya nos preguntaban acerca de estas últimas informaciones. Pablo de León, por ejemplo, nos decía: aquí ha aparecido restos del meteorito, ¿sabéis algo? Pues sí, y vamos a dar las últimas noticias. Primero vámonos hasta Zamora. Allí, según ha informado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, los fragmentos de roca hallados en fuentes de Ropel no son de origen extraterrestre y no tienen ninguna relación con los avistamientos de bólidos registrados el pasado domingo en diferentes puntos de España. Juan Costa ha asegurado que expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han analizado los 2 fragmentos de roca encontrados en la localidad zamorana y que no pertenecen a un meteorito. Se han realizado estudios de las texturas superficiales e internas, también análisis mineralógicos y geoquímicos, que indican que se trata de escoria terrestre. O sea que, Carmen, hablando más o menos en cristiano para que todos lo entendamos, en vez de la terminología que utilizan ellos, que podemos interpretar, que nada que ver con lo que atravesó el cielo. Nada que ver. Y ahora se están analizando también otros restos hallados en un invernadero de León. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas dará los resultados a mediados de la semana que viene de los análisis llevados a cabo en la roca que se ha hallado esta semana en un invernadero de Villalobar, en León, y que podría tratarse de los restos del supuesto meteorito avistado el 4 de enero. Ricardo Chao, vicepresidente de la Asociación Leonesa de Astronomía, que pudo ver la roca, aseguró que tenía forma rectangular, era de color gris metálico, con irisaciones en algunas caras y que medía unos 72 centímetros de largo por 40 de ancho. En el techo del invernadero se podía contemplar un agujero con dimensiones muy parecidas a las de la piedra, además de que el plástico de las lonas estaba en algunas partes fundidos, por lo que se cree y se piensa que fue un trozo del bólido que al estar muy caliente atravesó los plásticos. Aquí lo que habría que tener mucho cuidado también es con las posibles bromas, no creo que sea este caso, pero como ocurrió con el hielo, que ahora mucha gente puede pensar que estas son piedras de meteorito, como ha ocurrido en algunos puntos de España, ven un cráter como en Minglanilla, Cuenca, y se creen que ya es propio del meteorito, unas piedras que no les suenan, bueno, mucha atención. Ahora, si te parece, Carmen, nos vamos hacia un misterio igual de extrahumano, pero parece que más próximo. En Chile se ha armado la marimorena con las apariciones supuestamente ni más ni menos que de la Virgen. Desde el pasado mes de diciembre, un insólito hecho está alterando la tranquilidad de la ciudad chilena de Pacífico, cerca de Arica. Sus habitantes aseguran que la Virgen del Carmen se ha aparecido en el segundo piso de una vivienda situada en el Pasaje de Los Ángeles. Se llama Pasaje de Los Ángeles, el sitio, vaya. Curiosamente. Según Luis Miranda García, que tiene alquilada esa vivienda, la imagen apareció en el reflejo de una ventana cuando se encontraba colocando unos adornos navideños. Son miles de personas las que se concentran cada día para ver allí si de verdad hay algo extraño. La Iglesia no se ha pronunciado en torno a este asunto y ni siquiera los sacerdotes de aquel lugar han ido a ver esa supuesta imagen milagrosa. Y hay otros testigos que aseguran que no se trata de ningún milagro ni de nada parecido, sino que simplemente es un reflejo de luz que hace que se proyecte esa silueta. Sin embargo, como siempre, la sociología del milagro, que a veces es lo que nos interesa, porque nos interesa lo que le interesa al hombre, nos demuestra que la gente está cayendo en éxtasis, rezando, trifulcas, al mismo tiempo gente sin comer ni beber, arrodillada allí, por un efecto, parece que es de luz,
El fenómeno de las apariciones marianas, tan complejo del que hemos hablado en alguna ocasión, nunca deja de sorprendernos. Y tenemos incluso alguna declaración de la dueña de esa casa que habla que... De Patricia Aravena. Que esto es bueno, dice, que es bueno para todo, incluso para Arica, que es una zona, dicen, relativamente dura en Chile, ¿no? En la zona desértica de Chile. Escuchamos sus palabras. Es una bendición, tanto para la población, para el pasaje, para los vecinos, para Arica, que está tan mal Arica. ¿Y esto le puede venir bien a Arica? Bueno, pues no lo sé, una aparición de este tipo. Ha habido muchas. ¿Recordáis la imagen de una efigie de la Virgen en el metro mexicano? O yo recuerdo otra hace muchísimos años, hace más de... Pues, a ver si es la misma que estoy pensando 10 años. Yo recuerdo una parte hace más de 10 años, no en Galicia, hace muchísimos años, hacia el año 90 ni más ni menos, contaba yo con 17 años, fíjate, y que me desplacé hasta un lugar porque se decía que se veía también y era un fenómeno de luz. Pero es que se han aparecido vírgenes, que es en la que estaba pensando yo, hasta en un jamón. ¿Te acuerdas? Ah, bueno, de claro, esa claro. noticia? No, era Jesús, la cara de Jesús. Sí. Bueno. Era más o menos del gremio, pero Jesús de Nazaret. Una flor, también. En el bar Granada, un bar que se hizo célebre por un jamón en el que aparecía, bueno, fue una... En la grasa del jamón por fuera aparecía un rostro. Sí, suena chistoso, Carmen, pero es que se montó también la peregrinación. Sí. Y hay que preguntarse ahí por qué. ¿Por qué ocurre esto, aunque el caso parezca aparentemente ridículo? Un amigo, además a ese 7640, nos escribió el pasado viernes diciéndonos que él tenía la imagen de una virgen en una bellota. Pues que nos la mande y también la analizaremos. O por lo menos que nos mande la imagen, ¿no? Que siempre todo lo curioso es interesante. Claro, la verlo. imagen, no la bellota. Había una época en que la imagen no valía casi nada, porque no se podía registrar. La época de la historia más antigua. Hay tumbas, las tumbas siempre llaman mucho la atención. Nos preguntan a veces desde aquel programa que hicimos sobre el miedo a morir, sobre las tumbas de los enterrados vivos, tumbas de imágenes célebres. Nos preguntan por la tumba de Julio Verne, la tumba de Jim Morrison, tumbas donde parece que ha habido cosas extrañas. Pero es que ha habido personajes cuya tumba es un misterio, Carmen. Por ejemplo, el grandísimo, el inimitable Alejandro Magno. ¿Quién nos podría hablar, Carmen, de Alejandro Magno y su tumba? Nacho Ares, tal vez. Nacho ¿Su Ares. Historia perdida? Vamos a darle paso. Hace 25 siglos el mundo entero se rindió a sus pies. Con apenas 20 años, Alejandro Magno conquistó todas y cada uno de los grandes imperios de la antigüedad. Y hoy, la ubicación de la tumba de este coloso de la historia sigue sumergida en las brumas del misterio. La tradición cuenta que a su paso por Memphis, la procesión que trasladaba el cuerpo embalsamado de Alejandro en el interior de un sarcófago de mármol se detuvo por extrañas circunstancias. El nuevo soberano de Egipto, Ptolomeo I, colocó el cadáver en un sarcófago mucho más lujoso, esta vez de oro, trasladándolo a un recinto cercano a los palacios de la por entonces capital de Egipto, Alejandría. Con el fin de paliar la grave crisis económica que sufría el país, más tarde se volvió a cambiar de sarcófago, introduciendo el cadáver de Alejandro en una urna de cristal. Posteriormente, la famosa reina Cleopatra saqueó las tumbas reales del palacio en donde se encontraba el cuerpo del glorioso emperador, perdiéndose la pista de su ubicación exacta para siempre. Desde entonces, todos los intentos en buscar la tumba de Alejandro Magno han resultado infructuosos, pero la tradición oral señala que su cuerpo está enterrado en algún indeterminado lugar de Alejandría, quizá bajo la mezquita de Nebi Daniel, en esta misma ciudad. No faltan las leyendas que hablan de los misteriosos túneles que parten bajo el suelo de la mezquita. Túneles como estos son los que han despertado la imaginación de los habitantes de la ciudad. Por ejemplo, se cuenta la historia de una prometida que durante la procesión de su boda, su excesivo peso le hizo caer en un agujero que iba a dar a uno de estos túneles, desapareciendo para siempre.
En 1850 un diplomático ruso decidió bajar al subsuelo de la mezquita de Nevi Daniel para descubrir qué había de cierto en todo aquello. Iluminado por la anaranjada luz de su antorcha, comenzó a caminar por los estrechos y bajos pasadizos que partían del sótano de la mezquita. Al salir a la luz, dijo haber visto en el interior una apertura de piedra sobre una de las paredes. A través de ella se podía ver un rico ataúd de cristal que contenía en su interior un cuerpo con una diadema en la cabeza. ¿Era este personaje Alejandro Magno? Ni bajo las mezquitas alejandrinas, ni en los extensos túneles de esta ciudad mediterránea, ni en las tumbas del oasis de Siwa, ha aparecido resto alguno del que quizá fue uno de los mejores estrategas y gobernantes de la antigüedad. ¿Te parece, Carmen, que demos un repaso a un libro que acaba de salir? Muy breve, pero un libro de un buen amigo, de un compañero también de este programa, que además trata un tema que puede parecer duro, pero depende cómo se enfoque. Porque hay vidas de científicos que son un auténtico misterio. Solo hace falta contarlo bien y darse cuenta de lo que mucha gente tuvo que hacer, tuvo que enfrentarse. Hablamos de un título sugerente, Herejes de la Ciencia. Pues Herejes de la Ciencia es un libro publicado por la editorial Corona Borealis. Su autor es Alejandro Polanco Massa. En ese libro el autor habla sobre personajes casi olvidados, que fueron ignorados, teorías que fueron marginadas y máquinas asombrosas. Uno de estos herejes científicos, según Polanco Massa, sería Galileo Galilei, condenado por los poderes de su tiempo, ya que sus obras cambiaron para siempre no solo la ciencia, sino también la sociedad. Cuenta historias como la de Charles Babbage, matemático creador de la primera computadora en el siglo XIX. Fíjate, que esto lo sabía muy poca gente. O Leonardo Torres Quevedo, inventor de Telequino, un autómata que realizaba las órdenes recibidas por medio de una radio. Permíteme, quizás que es uno de los temas que me gusta a mí. Torres Quevedo es uno de esos personajes absolutamente increíbles, olvidados. Hizo autómatas. Fijaos si esto no tiene misterios. Imagínense un autómata antiguo, ¿no? Un día hablaremos de estos creadores y de estos bichos electrónicos. Algún día os contaré la historia de Juanelo Turriano, el Leonardo da Vinci español y el hombre de palo, un hombre automático que en el siglo XVI aterrorizaba al viejo Toledo. También habla de mujeres adelantadas a su tiempo, como Hipatía, que en el siglo IV se convirtió en la primera astrónoma de la historia y por ello fue asesinada. ¿Tú conoces bien esa historia? Sí, yo la he estudiado a fondo. Y por ello fue asesinada por un grupo de fanáticos religiosos. Pues todo ello en Herejes de la Ciencia, de Alejandro Polanco Massa, editorial Corona Borealis. Permitidme además en este reencuentro con la biblioteca, porque últimamente la actualidad es que no nos dejaba parar en esta hora de la madrugada, que hay una pequeña necrológica muy rápida. Hace más o menos 3 semanas murió Charles Berlitz. Charles Berlitz fue el hombre que dio fama mundial a libros como El experimento Filadelfia y sobre todo algo que os va a sonar mucho más, el hombre que dio a conocer en el mundo un lugar en el mar llamado Triángulo de las Bermudas. Muchos millones de ejemplares vendidos, polémico, para algunos muy crédulo, para otros sin embargo rastreador y polemizador auténtico. Tenía más de 90 años, hablaba, Carmen, 27 idiomas y era nieto del famoso fundador de las escuelas de idiomas Berlitz, Charles Berlitz. Polémico, equivocado o no, me da exactamente lo mismo. En nuestra biblioteca, en la que tenemos nosotros y en la que intentamos compartir con vosotros, siempre habrá un hueco para él, porque fue un pionero, fue un arriesgado y fue un valiente. Descanse en paz. Y ahora, como siempre, un libro nuevo, un libro antiguo. Voy muy rapidito, Carmen, porque este libro merecería un programa entero y lo hicimos, El enigma de Colón. Nos preguntabais muchos por un libro que enfocase enigmas de Colón. No hay muchos, los que os puedo decir son inencontrables. Nosotros tenemos, por ejemplo, El secreto de Colón, esa es la base. Es un libro que imagino que puede salir carísimo, una reliquia de Juan Manzano y Manzano. Nos preguntabais por el Prenauta, ese hombre que dio un secreto a Colón. Bueno, pues por ejemplo ese libro, o si no, puede que lo encontréis más fácil, aunque es de 1973, lo tengo aquí, en las manos, Simon Wiesenthal. El título es tremendo, Operación Nuevo Mundo.
y es un libro donde se nos habla de la simbología de Colón, de su afán por lo templario, del enigma de su firma, de cómo tenía de claro sus planes, de cómo convenció a la corona con un contrato, las capitulaciones de Santa Fe, como nunca se había visto en la historia, en el fondo de quién era Colón, de por qué no tenemos un retrato concreto de él, de por qué no sabemos nada, de por qué él mismo hizo todo lo posible para borrar sus propias huellas. Un hombre que es en sí un misterio. Así que Operación Nuevo Mundo, Simón Wiesenthal, lo publicó Aima Editorial, 1973. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena. Puede que haya unas reentradas concretas de elementos, de objetos, pero claro, tanta gente, estamos recogiendo entre estos 3 días, son cientos y cientos y cientos, miles ya, de mensajes de gente que lo ha visto con sus propios ojos, y en algunos casos nos hemos quedado sorprendidos, como este agricultor de Oropesa o este español de Valencia, que les ha quemado almendros y que les ha quemado terrenos, y la pregunta era muy significativa cuando ocurre esto: ¿quién paga? Vamos con los 3 ganadores, Carmen. Vamos con los 3 ganadores, Iker, de esos 3 libros de encuentros, firmado por Iker Jiménez, de la editorial Edad. Son Loli, desde Tenerife, que nos dice: gracias por contarnos aquello que ningún informativo nos cuenta. Esteban, de Cádiz: sobre mi ciudad también pasó algo extraño. ¿Por qué no han dicho nada? Y por último, Ana, desde Toledo: yo creo que el programa de Benítez hoy ha sido para darle un 10. Bueno, hay que decir que los informativos de la cadena SER sí que lo cuentan todo. Claro que sí, ahí están nuestras compañeras que ahora mismo vienen a este estudio 1 de la cadena SER, en penumbra, entran ya por aquí, y desde luego todas las noticias. Lo que ocurre es que hay noticias que son incomprensibles, que quizá por la situación concreta de los pueblos, de los sitios, pues no llegan al gran público, y por eso es muy interesante vuestra participación. Vosotros hacéis este programa, y lo que está muy claro es que miles de personas, Carmen, han visto esas cosas. Quién sabe si en los próximos días, aunque ya la información decrece, podamos saber algo más. Es importante que el silencio no se haga sobre esto, y que si es un meteorito, pues lo sepamos, se analice, y como he dicho, si salimos ganando es porque por lo menos miramos al cielo. Hablábamos de un tema polémico que ahora mismo ha explotado en Estados Unidos, un libro realmente, bueno, que ha causado llamas a favor y en contra. Se llama El ADN de Dios, y habla de esa comisión de la Universidad de Texas de microbiología que ha sacado, yo no sé si es herejía, si es ciencia, depende, imagino, con el cristal con el que se mire. Carmen, han sacado moléculas o muestras de ADN de la sábana santa, ni más ni menos, y a eso nos dedicábamos la primera parte. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Efectivamente, como bien dices, ha causado polémica, y no solo eso, también la película de David Rolfe, Clon, cómo clonar al hombre de la sábana santa, cómo clonar a esa figura que sí, según los indicios que se dan en ella, puede ser Jesucristo. Ahí está la polémica, Iker, es lo que hemos tratado en la primera media hora de Milenio 3. Además, la hablábamos con tu libro en la mano, la Sábana Santa, fotografía de Jesucristo, pero lo más interesante también, quizás, lo que la gente nos ha preguntado mucho a través del correo electrónico de milenio3@cadenaser.com, es la historia de David Rolfe, de ese hombre escéptico, en contra de la sábana, director de cine, que llega para hacer un reportaje y cargarse toda la historia, y de repente, pues cómo decirlo, hay algo que le fascina, algo que le intriga, algo que llama su atención, se convierte al cristianismo, y ahora mismo aquel reportaje escéptico varía 360 grados y se convierte en una trama que hemos visto que tiene más de realidad que de ficción. Una trama que tiene que ver con Jesús y que se llama, ahí es nada, Clon. Y hablábamos con miembros de la Iglesia, con miembros de la ciencia, de la genética, con los que están a favor de la clonación, bueno, todas las opiniones como siempre en Milenio 3. Sabéis que en este tiempo convulso, más que nunca, con cambios en el horario futbolístico, con elecciones que todavía no han acabado, es increíble, pero todavía están ahí recontando votos, nos recuerda esto a otros países, el suspense se acentúa, pues cambia nuestro horario, es lógico. Empezamos a las 4 de la tarde, es lo que sabemos por el momento hasta mediados de junio, a las 4 de la tarde, y siempre la cita aquí con todos vosotros. Antes de empezar a meternos en materia y con un tema que también, el principal, tiene que ver con Cristo, noticias de última hora muy interesantes que nos van a llevar a Valencia, me gustaría comentaros 2 citas a todos los amigos de Milenio 3. La primera es que ya está cerca la Feria del Libro, que empieza el siguiente fin de semana, y que tanto Carmen Porter como yo, como otros muchos compañeros del Archivo del Misterio, estaremos
los fines de semana, no el que viene, sino el siguiente, 7 y 8 de junio, 14 y 15, son sábados y domingos. Vamos a actualizar, es decir, la próxima semana daremos más fechas concretas, casetas, pero que sepáis que dentro de 2 semanas, 7 y 8 de junio, sábado, domingo, 14 y 15, estaremos en esa fiesta de los libros, pues con una intención: estrechar vuestras manos, daros un abrazo, compartir, pues quizá más de un año de compañía. Parece mentira, Carmen, pero estamos a puntito de cumplir un año de programa. Parece mentira, Iker, y gracias a la cadena SER, que nos deja seguir continuando con los misterios, y que vemos que el público los acepta porque los tratamos con gran rigurosidad, según nos dicen, y con seriedad. Pues de momento, por lo que sé, por lo menos un añito más vais a tener que seguir aguantándonos. Y otra cita importante, miércoles 18 de junio. Por favor, tomar lápiz y papel. Son citas para los amigos de Milenio 3, para los que comparten este espíritu y que sabemos que cada día sois más. Miércoles 18 de junio, Auditorium Municipal de Benalmádena en Málaga. Auditorium Municipal de Benalmádena en Málaga, miércoles 18 de junio. Un evento que creo que va a ser algo impresionante. Hablaremos con nuestro colega Luis Mariano, corresponsal en esa provincia, porque vamos a hacer un programa en vivo, vamos a mostrar imágenes, va a haber firmas, va a haber hasta un cóctel en el que todos estáis invitados, un acto completamente gratuito, una explosión de misterio. Damos las fechas, 18 de junio, miércoles, y desde luego iremos adelantando en fechas próximas también muchos más detalles. Pero ahora me gustaría hablar con un buen amigo, escuchar a un buen amigo que ya ha intervenido con el tema de la Sábana Santa. Es un hombre que ha trabajado en el Vaticano, que es periodista, que es sacerdote. Tiene esas dos, bueno, digamos facetas, ¿no? A veces complementarias, a veces distintas, a veces contradictorias, y conoce como nadie los archivos y los secretos de ese lugar. Y ahora resulta que nos da un último dato que conecta el Vaticano con Valencia. Y diréis, ¿qué pasa en Valencia? En Valencia se guarda una de las reliquias que quizá no tenga la fuerza o el lustre de la Sábana Santa, pero que también ha hecho correr ríos de tinta. Dicen que en la Catedral de Valencia está allí, ni más ni menos, que el Santo Grial. Suena duro, suena fuerte, la copa de la Última Cena. Se han hecho guerras, se han hecho batallas, ha habido profetas que la han perseguido, todo tipo de cosas. Esto es lo que nos contaba de la última noticia, lo que está ocurriendo, porque la oficina de la Catedral de Valencia ha hecho, Carmen, una experiencia pionera, y es que ha abierto, fíjate qué detalle, están cambiando las cosas, por fortuna. La oficina de la Catedral de Valencia ha abierto una especie de gabinete de información para investigadores, para gente que quiera complementar datos y buscar historias o seguir la investigación sobre ni más ni menos que el Santo Grial, que supuestamente está allí. Me parece una labor la que están llevando a cabo perfecta, porque además nos dejan investigar en todos esos archivos que hasta ahora habían estado ocultos, como suele pasar. Ahora corresponsales como Francisco Contreras, al que tendremos hablando aquí de los misterios de Valencia, del Santo Grial, si es que es el de Valencia, nos contará las últimas noticias y esa oficina de información que se ha abierto, que se halla allí. Vamos a, si quieres, escuchar antes a Manuel Robles, periodista, sacerdote, que ha estado muchos años en el Archivo Vaticano. ¿Qué ha pasado en Valencia? ¿Qué ha ocurrido que tiene que ver con esa sagrada reliquia misteriosa como es el Santo Grial? Le escuchamos. La noticia es que la oficina de, diríamos, la Catedral de Valencia ha abierto una oficina para investigar el Santo Grial. Entonces los estudios que hay sobre el Santo Grial, que el primero de ellos se hizo en el 1960, siendo obispo Marcelino Loachea, y la hizo un catedrático de arqueología de la Universidad de Valencia. Y entonces este hombre probó que la copa del Santo Grial corresponde a un material del siglo I, corresponde también a una talla que se hacía en las orfebrerías de aquella época, y lo que él ha dejado escrito es que no ven ninguna dificultad en que ese haya sido el cáliz que utilizó Jesucristo en la Última Cena. El cáliz que utilizó Jesús de Nazaret en la Última Cena. Y hoy hemos empezado en esa primera emisión a las 4 hablando también de Jesús, de otra forma, ¿no? Pero como decíamos, todo lo que toca a ese hombre, o su recuerdo, o su leyenda, o su verdadero enigma, sigue estando envuelto en sombras. Francisco Contreras está en Valencia, es nuestro corresponsal allí, y sabe muy bien que se oculta, o no se oculta, sino que se custodia
en el corazón de esa ciudad. Francisco, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Iker, buenas noches, Carmen, y buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Hoy, en una madrugada, no te imaginas agitada. Si te hago una composición de lugar, estos son los restos de la batalla. Vasos, papeles, botellas, cajas, restos de comida. Bueno, si ves ahora mismo el Enterprise, como le llamamos aquí, la nave del misterio que nos lleva, pues está todo lleno de aparatos, de cosas. Ha sido una noche magnífica de radio, y ahora tenemos que seguir pues dando todavía, como decíamos, más oxígeno. ¿Qué demonios se oculta en la Catedral de Valencia? ¿Qué ocurre allí? ¿Qué pasa? ¿Qué hay para la gente que no lo sabe, Fran? La noticia saltó hace 3 meses exactamente. Lo que pasa es que se ha hecho pública ahora, Iker, Carmen. La organización de la catedral, bueno, los responsables del Cabildo habían decidido, bueno, recrear o hacer un archivo que va a estar ubicado en la SEO, para que lo sepan todos los oyentes, con todo el material existente, ya sea histórico, que hay muchísimo, de eso hablaremos ahora, como simplemente libros que se hable del Santo Grial, como películas. En la SEO se sabía la noticia desde hace 3 meses y se va a hacer realidad ahora. Una experiencia única y magnífica, sobre todo, Iker, porque estamos ante una de las reliquias que arqueológicamente, científicamente, está demostrada que pudo ser de la época de Jesucristo. Una cosa es eso, otra cosa es que estuviese en la mesa de la última cena. Fíjate qué curioso. Tenemos documentación desde 1134, cuando la copa que se usó supuestamente en la última cena aparece en el santuario de San Juan de la Peña. Anteriormente había supuestamente estado en otras localidades como Huesca, como Bailo, como Jaca, pero no hay referencia histórica, no hay documentación histórica fehaciente. Y la primera aparece, cifrada o rubicada por el doctor Agustín Sales en un libro que se llama Tradición del Reino de Aragón, y como te digo, se sitúa en el santuario de San Juan de la Peña. Después de ahí viaja por toda España, va a la Jafería de Zaragoza. ¿Y por qué, Francisco? ¿Se sabe por qué ese movimiento por España? Es un viaje itinerante, muchas veces porque la llamada de tener una reliquia, o el poder de esa reliquia, o los poderes que podía tener, entre comillas, esa reliquia, le hacen viajar por toda España a petición de nobles y reyes. Posteriormente va a Zaragoza, la orden la da el rey Martín el Humano en 1339, luego va a Barcelona, luego va en 1424 al Palacio Real de Valencia, los antiguos viveros para todos los valencianos, estaba ahí el Palacio Real, así por toda España, hasta que en 1916, llegaba a la Catedral de Valencia, una pequeña capilla donde hoy se expone y se venera, construida en el siglo XV, que tiene 13 metros de lado, 16 metros de altura, y está formada por 12 arcos ojivales que hacen un marco único para contemplar quizás algo insólito cara a cara, ¿no? Algo Escuchábamos, real. Francisco, a Manuel Robles hablando de los últimos análisis o algunos trabajos que hablan de una piedra concreta de Palestina, de una época. Sí. ¿La ciencia dice sí al Santo Grial, o por lo menos no dice rotundamente que no? La ciencia dice sí al Santo Grial históricamente, y nos vamos a adelantar en un par de noticias o de informaciones respecto al único informe que se hizo en 1960 por parte de Antonio Beltrán, catedrático de la Universidad de Zaragoza, sobre la reliquia. Efectivamente, como decía nuestro compañero, fue el arzobispo Marcelino Olaechea quien pidió a este catedrático, Antonio Beltrán, que verificase si arqueológicamente la pieza podía ser de aquella época. Y tengo aquí en mis manos el documento que dentro de unas semanas todo el mundo podrá ver en ese SEO, en ese archivo del Santo Grial. Si quieres te leo varios extractos, varios párrafos que son fascinantes, si quieres. Vamos allá, Francisco. Bueno, la copa superior hace una descripción visual con respecto a la estructura. Dice: primero, copa superior; segundo, el pie formado por un vaso ovalado e invertido; tercero, la vara con su nudo de oro que sirve como elemento de unión de las partes anteriores. Respecto al primero, la copa, dice que es de piedra ágata cornalina oriental y formada de forma semiesférica. Mide 9 centímetros y medio y tiene una altura de 7 centímetros. Es completamente lisa. Del pie dice que está formado por un vaso ovalado e investido, del mismo color y parecido material que la copa, aunque muy distinto, inferior a esta, tanto en la calidad del trabajo como en la piedra. Es más, da la sensación, dicen los expertos, de que lo que importa es la copa, no el recipiente, y que luego quizá hubo ornamentos que se pusieron después, ¿no? Exactamente, y ahora lo desvelamos. Hay un detalle en el pie, y es una inscripción árabe, cúfica, que es muy curiosa, y descubre Antonio Beltrán que se llamaría, si podemos llamarlo de alguna manera, Lisaira, que significa para Dios, escrita en árabe. Seguimos con el informe.
Y tercero, finalmente, la vara con su nudo, es la parte baja del Santo Grial, de 7 centímetros en total de largo, que sirve como elemento de unión entre la copa y el pie, con añadidura de asas y de una guarnición de oro purísimo, finamente burilado, que soporta el engaste en el pie de perlas y piedras. Esto es una visión, una primera análisis visual. Te voy a leer las conclusiones de Antonio Beltrán en 1960. Brevemente, es posible, Francisco, por favor. Bien, primero, que la naveta del pie, originaria del taller cordobés o tal vez fatimita, es fechable entre los siglos X y XII y que fue añadida a la copia hasta el siglo XIV. O sea, que el pie que sujeta ese recipiente se puso el 11, el 12. Pero ojo, y este es el detalle, ¿vale, Iker? Que la copa se remonta a la época comprendida entre los siglos IV antes de Cristo y primero de nuestra era, y más concretamente entre los siglos II y I antes de Cristo, y que fue labrada en un taller oriental de Egipto, de Siria o de la propia Palestina, y por lo que bien pudo estar en la mesa de la Santa Cena, y pudo ser el que Jesucristo utilizó para beber, para consagrar o para ambas cosas. Impresionante la historia de un objeto. Muy brevemente, Carmen, ¿querías preguntarle algo? Un objeto que ha causado todo tipo de guerras, de batallas y de custodias. Francisco, ¿tú tienes constancia de que, por ejemplo, en la Sábana Santa se ha realizado la prueba del carbono 14 para datar esa reliquia? En esta reliquia, en esta copa, ¿se ha utilizado también esa prueba, el carbono 14? El carbono 14 no, se hizo un examen arqueológico visual datando los elementos. ¿Sabes lo que pasa, Carmen? No, porque no hay elementos orgánicos. Efectivamente. ¿Sabes lo que pasa, Carmen? Que mucha gente confunde el relicario con la propia reliquia, que es lo que decía Iker antes, ¿no? Cuando uno va a la catedral y entra en esa capilla, descubre algo muy ornamental, ¿no? Muy bonito, y quizás la gran reliquia es solamente la copa, esa copa de ágata cornalina, ¿no? No nos imaginamos a Jesús en esa última cena con una cosa, con esos detalles, ¿no?, que evidentemente se han ido incorporando en un objeto que era sagrado. Hay más detalles importantes, sí, y te lo resumo, que encontraremos en ese archivo del cual habláis. Y es que hay un investigador alemán que seguramente dé muchísimas pistas para seguir investigando sobre el Santo Grial valenciano. Y es que, según él, muchas de las leyendas artúricas y medievales, literatura caballeresca, están basadas en el Santo Grial valenciano. Por su paso, él hace una comparación entre los lugares en los que se describen en esas novelas caballerescas, sobre todo creo que es en la tradición francesa, y San Juan de la Peña y diferentes Jaca San Juan de la Peña y diferentes santuarios, y hay una concordancia o una similitud entre los lugares que se ponen en esas novelas y los santuarios por los que ha pasado el Santo Grial valenciano. Es más, y hay un camino del Santo Grial para peregrinos pasando por todos esos lugares sagrados. Un objeto, evidentemente, causa de fe y que ha generado, como decíamos, muchas disputas. Hablaremos de él en profundidad, de lo que significa. La noticia estaba ahora en Valencia y estaba ahora con esos últimos informes que quizá, bueno, pues acotan más el terreno y lo ponen sobrecogedoramente, ¿no?, en esa época de Jesús de Nazaret. Francisco, muchísimas gracias. Seguimos de cerca el asunto. Tú estás ahí pendiente de todo lo que ocurra y desde luego merecerá la pena un programa. ¿Por qué tanta gente se mató y murió y persiguió el tesoro que muchos dicen que era la copa de la descendencia de Jesús? Bueno, mil cosas, hablaremos de ello, sobre el Santo Grial. Esta vez parece ser ubicado en Valencia. Francisco, compañero, un abrazo muy fuerte. Un abrazo para vosotros. Es momento de noticias, han pasado muchas cosas en el mundo. Hemos seleccionado tan solo unas pocas que tienen que ver, como siempre, con el misterio, con la arqueología, con la astronomía, con ese cajón desastre, esa amalgama que significa lo desconocido, que a veces es científico, por supuesto, y que tocamos siempre en Milenio 3 cuando llega la recta final del programa. Carmen, científicos chinos identifican el ADN, hoy hablábamos de ADN de Jesucristo, en la primera emisión de Milenio 3, a las 4 de la tarde, pero lo captan en el cerebro de una mujer muerta hace 2000 años, ni más ni menos. Durante las excavaciones que se llevaron a cabo en la tumba Laoshan, perteneciente a la dinastía Han, un trozo de lo que parecía ser barro se desprendió del cráneo de una mujer momificada. Investigaciones posteriores llevadas a cabo por el Centro de Estudios Arqueológicos de la Universidad de Jilin descubrieron que se trataba de un trozo de tejido cerebral de la momia, del cual se ha podido extraer una muestra de ADN. Según los paleontólogos, el análisis del ADN les permitirá trabajar en la línea consanguínea de la mujer momificada con los descendientes de la dinastía Han y les ayudará a conocer la evolución de las civilizaciones pasadas. Carmen, pues a mí esta noticia me parece una bomba, sinceramente.
Me parece una bomba porque, bueno, tú en tu libro sobre la Sábana Santa, Fotografía de Jesucristo, recogías todo lo que está haciendo el Vaticano, el primer programa era sobre eso, y muchos dicen que, bueno, un ADN de 2000 años está roto, es casi imposible de sacar, es muy difícil, y nos encontramos precisamente hoy, también la casualidad es que a veces, con esta noticia, de dentro del cerebro, 2000 años, exactamente igual que Jesucristo, y se ha obtenido el ADN. Qué increíbles parámetros se abren a partir de ahora. Por lo menos vemos que hace 2000 años el ADN sigue ahí. Y puede haber otro tipo de vida, pero en un cráter y muy lejos de la Tierra, en un lugar llamado Russell. Carmen. El planeta rojo vuelve a ser noticia ante la posibilidad de que haya vida en su hemisferio sur, concretamente en el cráter Russell. Según los científicos, el agua podría estar presente en este sector del planeta en determinados momentos del año marciano. El experto del Centro Aeroespacial alemán, Dennis Reis, ha asegurado que dada la presencia de agua en ese lugar, creemos que es el mejor punto para excavar la superficie en busca de vida. Además, hay características extraordinarias en el cráter similares a la Tierra. Y ya que hablamos de Marte, Iker, el pasado viernes la NASA publicó la primera fotografía de la Tierra tomada desde Marte gracias a la sonda Mars Global Surveyor. La imagen muestra, además de nuestro planeta, una amplia vista de Júpiter y de algunas de sus lunas. Curiosísimo, curiosísimo, noticias que, bueno, que se convierten en ciencia, porque de repente surgen, ocurren, se logran y ya son conocimiento. Sigue habiendo un montón de cosas al margen, esos misterios, eso paranormal que pueden decir algunos, que sigue estando ahí, ¿no?, en la frontera. Hablamos, yo recuerdo en julio, y fuimos los únicos en hablar con los veterinarios oficiales del gobierno argentino. Estaban sufriendo una tremenda oleada de mutilaciones de ganado, ya sabéis, un animal que no deja huellas, un animal que chupaba y evisceraba, que no era ningún perro, que se acusó a un ratón de matar a miles de vacas, de terneros, de ganado. Bueno, parece que las mutilaciones vuelven, Carmen. Hace pocos días volvían a encontrarse en Argentina 2 novillos mutilados. Al primero de ellos hallado en el establecimiento El Martín. Le faltaba el pabellón auditivo, el oído interno completo, el ojo izquierdo y una parte de su piel de unos 30 centímetros de diámetro. También los expertos observaron que la ausencia de la vulva, de los bordes del ano, de la laringe, faringe y un segmento de la tráquea. El segundo animal apareció en la localidad de Santa Rosa y le faltaba la lengua, tenía cortes cauterizados y la ausencia del ojo izquierdo. Esto nos recuerda, Iker, los cortes cauterizados, aquellos animales que fueron encontrados, como bien decías, hace ya unos meses, que aquí lo estuvimos tratando y que incluso a los veterinarios que hablaron para los micrófonos de la cadena SER les callaron. Dijeron que se desdijeran de todo lo que habían dicho a nivel internacional, que tenían que emitir la noticia de que había sido un ratón hocicudo el que había hecho estas mutilaciones. Un ratón hocicudo que entonces, Carmen, o tenía un mechero en ese hocico, o era capaz de quemar mientras mordía. Yo recuerdo perfectamente, nos lo pregunta mucha gente, es en milenio3@cadenaser.com, es una pregunta recurrente, que a ver cuando tratamos un tema de mutilaciones de ganado en España, que no lo hemos hecho, de acuerdo. Recuerdo ahora también, porque es nuestra obligación y siempre es dar el mayor número de datos a la gente, que los 3 casos más extraños de España, nos lo pregunta alguno de los mails, pues yo diría que serían los siguientes. Uno ocurrió, el primero, dicen que la primera vez, en el año entre el 78 y 79, en una barriada marginal de Tenerife en la época, que era la zona de Taco. Ahí aparecieron perros guardianes, incluso mordidos, siempre en un solo colmillo. Se pensó en seres humanos con algún tipo de extraña conducta, ¿no?, sacar sangre a las personas. Pero cómo se quedó, Carmen, la gente, y eso yo lo he podido fotografiar llegando minutos después, cuando por ejemplo en Cerro de Tabladillo, Segovia, 350 ovejas, alguien había saltado un murete de piedra de 2,5 metros sin dejar huellas y había matado a todas en apenas 2 minutos, y todas con un punzón en el cuello. Impresionante. Lo mismo ocurrió en Navarra, en la zona de Lerín, gentes con escopeta en ristre, miedo en las calles. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Sepúlveda, Segovia, muy cerquita Valle de Tabladillo, Carmen, entrevistas que tuve que hacer, estaba de reportero de un programa de sucesos en aquella época, y la gente decía que no llevaba a sus niños al colegio, que no salían a la carretera. Era el miedo medieval, el miedo al lobo gigantesco. Al final, como siempre, nunca se supo. Y volvemos y cerramos con los ovnis, en un lugar, tan aparentemente poco dado de este tipo de noticias como es Azerbaiyán. Un ovni en Azerbaiyán. Cientos de personas pudieron observar el pasado miércoles como un objeto volante no identificado se mantenía en los cielos de Bakú, la capital de Azerbaiyán. Según los testigos, se trataba de una luz muy brillante que comenzó a moverse hasta desaparecer en dirección al mar Caspio.
Lo escuchábamos. En Argentina, nuestra corresponsal hablaba de un extraño ser andando sobre dos patas, de aspecto bastante grotesco, y que mantenía en vilo a autoridades, investigadores, civiles. Había atacado a varios caballos y las últimas noticias incluso es que había agredido a varias personas. De repente, por sorpresa, un animal puramente criptozoológico. Y esa palabra va a ser la que brujule nuestro programa de hoy, la criptozoología, una ciencia joven, una disciplina todavía convulsa, porque hay personas que, digamos, la asocian a lo fantástico, a lo improbable, a lo acientífico, y otros, sin embargo, que creen que desde hace siglos ya hay auténtica criptozoología universitaria, personas que se encargan de descubrir y a veces redescubrir esos animales que parecían perdidos, que se extinguen y vuelven a aparecer, auténticos enigmas vivientes. Esto está ocurriendo ahora en Argentina, ahora mismo, esta semana. Y este animal concreto, que va a ser nuestro protagonista, esta especie de monstruo con garras, con algunos rasgos humanos y que emitía aullidos, va a ser, como digo, un eje central. Nos sonaba mucho, nos parecía el de otros casos en Brasil, Puerto Rico. Intentamos realizar una investigación esta semana para perseguirlo en el sentido de identificarlo, de saber qué puede ser, de saber si este animal está en algún sitio. Y nos hemos encontrado con un montón de sorpresas. Antes de eso, antes del viaje de hoy completamente alucinante, Milenio 3 quiere recordar algunos aullidos misteriosos. Podían ser los mismos, podían ser los que emitía este ser en Argentina esta misma semana. Batidas, escopetas, rifles en busca de un misterio. Aquel individuo se lamentaba y muchos vecinos de ese municipio de Salta hablaban del terror que les producía ese lamento en la oscuridad. Un lamento que diversos científicos en diversas partes del mundo han ido registrando con grabadoras y medios digitales. Nosotros, si lo recordáis, si nos seguís hace tiempo, en el mes de julio más o menos hablábamos del Yeti, quizá algo muy parecido. Hablábamos con personas como César Pérez de Tudela que lo vieron, que estuvieron ante él, y hablábamos con investigadores norteamericanos y europeos que habían registrado el sonido de los lamentos de este ser, concretamente estos. Don Antonio Bravo, que nos pone esa especie de voz que realmente nos recuerda hasta una psicofonía, algo realmente quejumbroso, exactamente lo mismo que describen ahora cientos de personas en Rosario y Salta. ¿Quién es este individuo? ¿Hay uno o son varios? ¿Es una especie perdida en el tiempo? Vamos a intentar descubrirlo hoy. Y lo hicimos viajando no muy lejos, es curioso. Teníamos a Isabel Cuevas en Argentina, pero supimos por ciertos, vamos a llamarlo chivatazos, que en pleno centro de la Villa y Corte, en el Museo de Ciencias de Madrid, hay una serie de sótanos completamente cerrados al público, hay una serie de archivos, de colecciones enteras que llegan desde el siglo XVIII, desde aquel 17 de octubre del año 71, 1771, donde un misterioso personaje, no podía ser de otra forma, don Pedro Franco Dávila, daba el primer gabinete, las primeras piezas de investigación. Ahí había auténticas maravillas que habían costado vidas humanas, las primeras expediciones de españoles en busca de animales perdidos en las colonias, en busca de especies nuevas que catalogar, y entre ellas había monstruosidades criptozoológicas, animales que todavía hoy, mientras estamos ahora mismo hablando, siguen allí, en un viejo y frío sótano, sin catalogar. Y allí que nos fuimos el equipo de Milenio 3 para intentar bajar a esos sótanos con un permiso muy especial, en plena noche, en un edificio también especial, ¿verdad? Que todos quizás hemos visitado, pero en su parte superior. Sin embargo, tal y como ocurre, por ejemplo, en el Museo del Cairo, dicen que el 80% y a veces lo más valioso está debajo. Nos lo contaba, y fueron guías especiales, Fernando González Siches, biólogo, que ha estado con nosotros en otros programas, compañero de Traslove Films, y Óscar Soriano, investigador titular del Museo de Ciencias Naturales e investigador del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Óscar y Fernando, dos auténticos criptozoólogos, dos personas, fascinadas con el descubrimiento de nuevas bestias, de animales que dieron paso a la leyenda, de auténticos monstruos vivientes. Qué mejor compañía, ¿verdad?, para ir por los viejos sótanos del Museo de Ciencias de Madrid.
Antes de bajar hacia ese abismo, le preguntábamos a Óscar si era cierto la leyenda del propio edificio, una leyenda que nos habla que en la guerra civil se perdió gran parte de aquellos monstruos, algunas colecciones. Esa leyenda que nos habla de masones, de la masonería, como auténticos guardianes de algunos secretos de ese sótano. Y de prácticamente 40 años, lo que duró el franquismo, de absoluto abandono de ese lugar, de un lugar que ellos encontraron casi fantasmagórico. ¿Nos lo cuenta Óscar? En principio, cuando estalla la guerra civil, pues el museo se protege y bueno, no hay ningún problema, pero cuando las tropas nacionales entran o van a entrar en Madrid, muchos de los investigadores que había entonces, conservadores, pues se tiene una cierta idea de que eran masones, ¿no? Entonces se exilian, masones y republicanos, se exilian la mayoría de ellos a México y el museo queda en un olvido absoluto. Ese es el problema. Y no se retoma otra vez hasta el año 75, casi, con la muerte de Franco. Realmente debía haber una relación estrecha entre la investigación en aquella época y la masonería. Digamos que un cierto ambiente de la cultura estaba muy relacionado con los masones, o eran masones, vamos. Y ahí estábamos, ante unas puertas de metal, bajando o viendo unos túneles de ladrillo que descendían hasta esa especie de infierno de la criptozoología, donde había no solo animales criptozoológicos, sino también lo que llaman ejemplares tipo, y nosotros aprendemos cada día, cada emisión de Milenio 3, ejemplares tipo que nunca se exponen. Son los seres, los animales, las criaturas más perfectas de su especie y que por ella ya se catalogan y que nunca pueden ser vistas por el público porque son demasiado valiosas. Y allí estaban, abajo, en una serie de inmensos arcones. Así que sin más preámbulos fuimos, esta vez en compañía, encabezados por Fernando González Iglesias, bajando por ese sótano hacia los museos ocultos del Museo de Ciencias. La magia de meternos donde vamos a entrar ahora, que son lugares que no puede entrar el público normal y que guardan algunos de los que todavía son animales que quedan por clasificar o inclasificados, como te he contado antes también, Óscar. Vamos a ver animales tipo. Y ahí en las colecciones no solamente es el valor que tiene el animal en sí, sino que muchos de ellos pues están capturados en las expediciones antiguas de 1700, cuando se estaba empezando a descubrir un poco la historia natural real, el mundo real que tenían detrás todas estas leyendas. Y aquí vamos a ver algunos de estos grandes animales, animales como el perico ligero, que era el perezoso, como imagínate lo que fue en aquella época cuando de verdad te enfrentabas, por ejemplo, al Amazonas y ibas a recolectar los animales para hacer estas colecciones. Iba recolectando desde insectos gigantes, pues peces desconocidos que aún hoy en día, cada vez que un grupo científico se mete en el Amazonas, saca un montón de nuevas especies. Pues todo esto es lo que vamos a ver ahora en las colecciones, ¿no? Que tiene un encanto maravilloso. Nunca más acertado, encanto maravilloso, cosas que no puede ver el público y que Milenio 3 estaba ahí para mostraros con los micros amarillos a toda España y a todo el mundo. Y fuimos poco a poco descendiendo. Regresamos en un momento. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. 10:43. Hay un correo electrónico importante, milenio3 con número @cadenaser.com. Yo creo que ya muchos lo conocéis, milenio3 @cadenaser.com, porque hay una segunda edición, nuestro misterioso y maravilloso horario de 3 a 4, Carmen Porter, dentro de unas horas tan solo, mucho más Milenio 3, ¿no? Mucho más Milenio 3. En la madrugada, Iker, hablaremos de las misteriosas fotografías que hemos visto en los últimos años. Unas imágenes que nos enviaron los oyentes Francisco Javier López y Nani Baena, desde Úbeda, en la que se puede observar una extraña figura asomándose por una ventana, mientras pasa por debajo una procesión de Semana Santa. Una figura que se asoma, pero que no es una figura humana, que es algo extraño. Es algo raro que José Manuel García Bautista, nuestro corresponsal allí en Sevilla, se ha puesto a trabajar sobre ellas
con los últimos medios informáticos que hay y nos dará las conclusiones a las que ha llegado. Como siempre, hay que nuestras secciones, las conspiraciones de Santiago Camacho, las leyendas urbanas de Katia Rocha, los viajes de Carlos Barroso y muchas más cosas. Así que nuestros oyentes que no se lo pierdan. Pero tienes una tarjeta en las manos, Carmen. Tengo una tarjeta para invitar a todos los oyentes de Milenio 3, y así nos lo dijeron Fernando González Siches y Óscar Soriano, a una conferencia que se va a dar el martes 18 de marzo de 2003, Fenomenal. Martes 18 de marzo a las 7 de la tarde, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que está en la calle José Gutiérrez Abascal, número 2. El título de la conferencia: Criptozoología, mitos, leyendas, fraudes y realidades de una paraciencia. Pues una cita para todos los amigos de Milenio 3. Y nosotros proseguimos nuestro viaje en busca de algo parecido a ese misterioso gigante peludo con garras como garfios, con rostro casi humano, y que está provocando el terror en Argentina. Algo parecido. Pero antes fuimos viendo, pues lo que hemos dicho, todo un museo que temblábamos porque nadie puede ver, y estaba ahí. Escuchábamos los cajones metálicos abrirse y aparecer cosas dignas de películas de ciencia ficción. Por ejemplo, bivalvos o conchas gigantescas, 200, 300 kilos, que incluso tenían fama casi de carnívoras, de atrapar a los nadadores y de atrapar a tantos españoles que se dejaron la vida en expediciones. Y veíamos las tarjetas de personas que no regresaron, que murieron en la expedición y que habían dejado la filiación de aquellas criaturas entonces desconocidas, auténticos aventureros del siglo XVIII, a los que queremos rendir un sincero homenaje, gente auténticamente valiente. Nos explicaba Óscar, con esa concha en nuestros pies, cogiéndola casi desde una caja de metal, perdida ahí en los fondos del museo, la magia de este tipo de misterios. Es una tridacna, es una almeja gigante, como veis, del Indo-Pacífico, que tenía fama antiguamente de que cuando bajaban los submarinistas y por descuido metían la pierna entre las dos valvas, se podía cerrar y se ahogaban. En esta expedición murieron varios investigadores por las penosas condiciones en que vivían, dado que no les llegaba el sueldo, la desorganización era total. Entonces vivían en una penuria casi absoluta, vivían casi en algunos casos de la caridad de algunos acomodados curiosos de la biología, que al verles llegar pues les invitaban a su casa, ¿no? En muchas situaciones pasó esto. En fin, la cosa fue bastante desgraciada. Fue una expedición realmente romántica, ¿no? De las expediciones más curiosas y más llamativas que han hecho españoles, ¿no? En este sentido naturalista. Pues auténticos aventureros. A veces perdemos la perspectiva de las gestas, no solo en batallas, en guerras. Los hombres también han muerto en busca de saber más de este maravilloso planeta azul que compartimos, estamos seguros, con un montón de especies desconocidas. Antes lo decía Fernando Iglesias en una frase tremenda, que es, cada vez que alguien científico va al Amazonas y se sumerge como si fuese, pues una boya, descubre decenas de nuevas especies que hasta hoy nadie conocía. No pudimos resistir la tentación. Sabéis que parte del equipo de Milenio 3 estuvo en busca del calamar gigante, que lo hicimos y fuimos el único medio de comunicación que en septiembre nos embarcamos en Luarca en busca del kraken, y lo vimos, y ese maravilloso micrófono amarillo tocó. El final del programa era tocando un kraken recién sacado de casi 6 metros, y vimos una sala tan misteriosa como las demás, en esos sótanos donde ponía cefalópodos, gigantescos pulpos. Casi nos pareció ver a los diabólicos vampiroteutis. Bueno, nos metimos allí. Ahora vamos a los fondos del museo donde tiene Óscar la colección de cefalópodos, que os va a encantar. Bueno, ahora bajamos por una vieja escalera, las paredes son de ladrillo, hay algunos huecos, y bajamos al sótano del Museo de Ciencias. Seguíamos descendiendo hasta encontrar una especie de laboratorio con miles de frascos de cristal, como nunca antes habíamos visto, parecidos a los viejos frascos de botica o de farmacia, y dentro de cada uno de ellos criaturas realmente asombrosas, criaturas, algunas con una etiqueta que nos sorprendió y que animó desde luego nuestras ansias de investigación. Ponía sin identificar. Cuántas maravillas, cuántos enigmas podía haber ahí. Nos encontramos con uno revolviendo ahí que nos dejó también patidifusos. La gran maza, el brazo que alguien cortó
pues posiblemente hace un par de siglos, quizá el primero en España, de un calamar gigante, de un auténtico monstruo, de algo que se pensó que no existía, y llamaron loco a Julio Verne, el Kraken. Lo sacaron en Palma de Mallorca y estaba ahí, casi sin filiar, en una esquina de esos fondos. Fernando, es la muestra esta de que desde hace muchos años y casi siglos estaban interesados buscando el calamar gigante, ¿no? Sí, yo no sé si está datado o no. Pues así el primero que se estudió en tierra, el primer Architeutis que se estudió en tierra, fue precisamente por una maza que había cortado un chaval, un chico de 12 años, marinero noruego, que se encontró con una masa flotando encima del mar y fue a ver qué era, y era un Architeutis que todavía se movía, y le cortó una de las mazas, se la mandó a un fotógrafo y naturalista que estaba en Terranova, y este a su vez, viendo que era un ejemplar, vamos, único, y sabía que lo que había detrás, la leyenda del Kraken que tenía detrás, pues se lo mandó a un zoólogo especialista en moluscos de la Universidad de Yale, y este fue el que hizo el primer estudio serio sobre un cuerpo, un Architeutis. ¿Y este podría ser igual la primera muestra en España de un Architeutis? Te puedo decir más cosas. Según los datos que tenemos, sería originario de Palma de Mallorca, o sea, habría sido capturado en Palma de Mallorca, con lo cual sería el primer Architeutis que se ha capturado en el Mediterráneo. Y así en vivo, en directo, descubríamos cosas ahí escondidas y que son importantísimas para el conocimiento de nuestras especies. Se habla de que conocemos 1 millón y pico de especies concretas, por ejemplo, marinas, y que hay muchísimos más absolutamente desconocidos, que tan solo un mínimo porcentaje de lo que se oculta en las aguas es conocido por el ser humano. Y la famosa frase de que conocemos mejor el espacio, por lo menos el espacio más o menos cercano, el sistema solar, que nuestros propios mares. Por cierto, hablando de calamar gigante, sabéis que Fernando González es una auténtica persona enamorada de la persecución del calamar gigante, y con él compartimos una expedición inolvidable y un programa absolutamente inolvidable. Y también se va a hablar, y también hay una exposición dentro de poco en el Museo de Ciencias, donde la gente, tal y como vimos nosotros, va a poder ver aquellas capturas, va a poder ver quizá por vez primera, va a poder acercarse a esos gigantescos cadáveres de calamares que nos recuerdan a 20.000 leguas de viaje submarino, Carmen. Exactamente, y que hay una exposición que durará desde el 18 de marzo hasta finales de septiembre. En ellas hay varios ejemplares de Kraken, y también pues podrán ver maquetas de otros calamares gigantes. Incluso están recreadas las cabinas, ¿te acuerdas, Iker, de cuando estábamos en el barco intentando grabar esos calamares gigantes? Igual que las cámaras submarinas que sumergimos a tantos metros de profundidad para ver si lográbamos captar o capturar imágenes de esos animales. Que al final no se pudo, al final el Kraken volvió a ser esquivo y no se dejó grabar, pero va a haber, una exclusiva, va a haber otra expedición de nuevo a buscar ese animal. Y sobre todo, importante, el museo es el de Luis Laria en Luarca, el más importante, donde están la mayor colección de calamares gigantes del mundo. No tenemos nada que envidiar ni España, no tenemos nada que envidiar, digo, a Estados Unidos, a Nueva Zelanda, a los que van por el mundo hablando de grandes capturas. En España, en la costa cantábrica, la mayor colección de la historia. Y junto a estos cefalópodos, junto a estas mazas misteriosas, había otro compartimento, todavía más oculto si cabe. Yo me quedé fascinado porque estoy seguro que, como muchos oyentes de Milenio 3, tenemos un respeto casi atávico al mar. Nos da, no voy a decir miedo, pero sí ese desconocimiento profundo que remueve todas nuestras inquietudes. Ahí había peces increíbles. Fernando incluso nos hablaba de antiguos enigmas medievales. En los orfebres, los que hacían antiguas piezas decorativas, dibujaron algunos peces como el celacanto, peces prehistóricos que no se redescubrieron hasta el siglo XX, que los naturalistas no conocían, que solo a partir de los años 30-40 del siglo pasado supimos cómo eran, y sin embargo en el medievo ya se dibujaban. ¿Cómo era posible? Historias que íbamos descubriendo paso a paso en el gabinete de los peces extraños. Estamos viendo el esqueleto de una especie de anaconda gigantesca, de aspecto bastante extraño, y sobre una pared aquí de hormigón tenemos una especie de pez raya culminado con una sierra, algún tipo de protoespecie del pez sierra, disecado y colocado aquí pues desde los primeros tiempos en que Carlos III pues inauguró este museo. En el norte de España, los orfebres de la Baja Edad Media, no se sabe por qué ni a qué se debió, pero hicieron
distintas representaciones de ceracantos como ofrendas votivas y aparecieron, todavía en la actualidad se pueden ver en alguna de las iglesias. Creo que hay una bastante conocida en una iglesia de Bilbao. Entonces nadie sabe cómo es posible que un animal que se descubrió en el siglo XX ya sabían cómo eran, y además el ceracanto es un animal que no puede dar lugar a confusiones, ¿no? La forma de las aletas y la forma del cuerpo, y no se sabe por qué. Y no se sabe por qué. Muchas de las incógnitas acaban con esta misma pregunta: ¿cómo es posible que en el siglo XII-XIII se describiesen animales? Pasaba también en un lugar en Tiahuanaco, en Bolivia, de los que el hombre no sabía completamente nada. Son animales que se extinguen y vuelven a aparecer. Ese es uno de los enclaves fuertes de la criptozoología. Uno de los animales que es casi leyenda, que ya no existe y que intenta ahora genéticamente reconstruirse, es el diablo de Tasmania, un animal muy agresivo que se llama tilacino. Poca gente sabe que en los sótanos del Museo de Ciencias de Madrid hay un tilacino, auténtico lobo marsupial que llevaba sus crías en la tripa, con rayas, de una agresividad tremenda, y que por eso fue extinguido por el ser humano. Hoy una de las grandes joyas a la que se dedican libros, el diablo de Tasmania, y ahí lo teníamos. El lobo marsupial es un marsupial de distribución en Tasmania y en Australia. Es un animal que se fue perseguido porque era carnívoro y causaba daños, y esto conllevó su presunta extinción. No se han vuelto a encontrar ejemplares desde mediados del siglo XX. El último ejemplar murió en un zoo, y bueno, pues aquí tenemos un ejemplar extraordinario. Un ejemplar extraordinario, pero nosotros, ya finalizando nuestro viaje, teníamos en la mente qué demonios podía ser esa criatura de Argentina. Una especie de oso hormiguero, algo gigantesco, parecía un simio también, envuelto en pelo, con garras, y que comía caballos y animales. Y descubrimos lo que nos dejó ya completamente sin habla: el megaterio, una especie de animal entre la leyenda y la verdad, cuyo esqueleto está en esos sótanos. Una especie de animal que no se conocía que fuese carnívoro, pero sí que vivía en esas zonas de Argentina. El megaterio. Nos explicaba Óscar Soriano. El gran perezoso, que tenemos aquí el ejemplar con el que se describió, ¿no?, con el megaterio de Argentina. ¿Podríais contarnos un poco cómo son esas especies para la gente de la radio que no va a saber? El megaterio es un mamífero de gran tamaño. Tendrá Lo más curioso es que cuando se montó, porque aquí tenemos el esqueleto, se montó mal. O sea, se pensó que era un cuadrúpedo, se cantaba con las cuatro patas, cuando era más bien parecido a un perezoso, y su postura natural era sobre las dos patas traseras, agachado, el último corte, ¿no?, y con las patas delanteras pues agarraba los árboles y cogía su alimento. Cogía su alimento, decíamos, una especie de aventura, de mito auténtico en vivo. No nos cabía la menor duda. Si hay un animal en el planeta Tierra que puede ser parecido al que está causando el terror en Argentina, ese era el megaterium, el perezoso que se guarda, el mejor ejemplar, según dicen los científicos del mundo, en el Museo de Ciencias de Madrid. Un ejemplar que quizá se ha vuelto loco por algún motivo y está atacando y causando el pavor. Lo escuchábamos, nos lo contaban los dos expertos, nuestros guías hoy, delante de ese gigantesco esqueleto. El perezoso de aquí es tan importante que el propio Darwin escribía que él había encontrado un esqueleto igual en el río Oxan, me parece que fue, y describe en su viaje que a él le ha merecido la pena el viaje, y habla del viaje del Beagle, del famoso viaje de Darwin. Solamente por haber encontrado ese esqueleto no merece la pena, y hace una mención porque el único que se conoce hasta entonces es el del Museo de Ciencias aquí. Pero lo interesante es que desde entonces se genera una cierta leyenda que dice que pueden seguir vivos animales de estos perezosos gigantes en las selvas patagónicas y en algunos puntos de Sudamérica. De ahí una historia muy bonita que habla de la incursión de un naturalista inglés que va contratado por el Museo de Londres, en el británico de ciencias, y se adentra en Patagonia y descubre que hay una granja muy cerca de lo que es en las faldas de los Andes. Hay una granja ganadera, y en la valla de la granja descubre que hay una piel con coraza. También descubre unos restos de unos excrementos de un animal que no acaba de catalogar, y le dicen los indios de allí que sí, que son megaterios, que andan por las selvas. Megaterios que andan por las selvas, investigadores que hace bien poco lo han comprobado, y ahora el monstruo que quizá no sea tal, sino una especie, quién sabe si mutada,
fuera de su hábitat que está causando el terror. Parecía mentira, pero la noticia surgió en Argentina y acababa en los sótanos del Museo de Ciencias, una aventura apasionante, delante del megaterio, delante de ese ser que quizá, quién sabe, aullaba de esta forma.